Veamos algunos aspectos de la capa de red. Algo que es importante es que la capa de red da servicios a la capa de transporte. Recordemos que la unidad de transmisión en la capa de transporte es el segmento y lo que hace entonces la capa de red es transportar segmentos desde el host que está enviando los datos hasta el host que los está recibiendo. Al lado del emisor o del lado que está enviando datos, los segmentos de la capa de transporte se encapsulan en algo que se conocen como los datagramas. Los datagramas entonces es la unidad de transmisión de la capa de red. Al lado del receptor, entonces lo que se va a hacer es entregar los segmentos a la capa de transporte, al lado del receptor. Algo que es importante tener en cuenta es que la capa de red o los protocolos asociados a la capa de red se encuentran en todos los hosts y en todos los enrutadores. Cuando hablamos de hosts, estamos hablando de los equipos punto final, ¿sí? Todos los equipos punto final entonces van a tener enrutadores dentro de sí, van a tener la capa de red al interior de ellos, pero también lo vamos a tener en los enrutadores, que son estos equipos activos de red que se encargan de definir cuál es la mejor ruta para que un datagrama viaje de un equipo origen a un equipo destino. Una forma o la forma como los enrutadores trabajan es que ellos examinan el encabezado de todos los datagramas IP que van pasando a través de ellos con el fin de determinar cuál es la mejor ruta que debe seguir ese datagrama para llegar a su destino. Podemos ver entonces que tanto el equipo que envía como el equipo que recibe tienen en su pila de protocolos la capa de red, pero no solamente ellos, sino todos los enrutadores que están en la gráfica también tienen esas tres capas, la capa física, enlace de datos y la capa de red, porque ellos tienen como propósito es que cada datagrama que viaje a través de la red, él lo va a analizar y determinar cuál es la mejor ruta para que ese datagrama llegue hasta su destino, que es la aplicación del servidor. Existen dos funciones fundamentales de los enrutadores o de la capa de red, y uno de ellos es el forwarding. El forwarding tiene que ver con mover los paquetes desde el puerto de entrada del enrutador hasta un puerto de salida del enrutador. Es decir, que en este caso hay un datagrama que llega a un enrutador, que es un computador de propósito particular, y lo que se hace es analizar la estructura de ese datagrama y determinar cuál es la mejor salida que debe seguir este datagrama para llegar a su destino. Ahora, el enrutamiento, de otro lado, es el que determina cuál es la ruta que deben tomar los paquetes para ir desde el fuente hasta el destino. Entonces, dentro de este esquema tenemos los algoritmos de enrutamiento. Si queremos hacer una analogía, el enrutamiento es, imagínese usted planificando un viaje para ir del punto A al punto B, por ejemplo, para ir de la ciudad de Nueva York a Japón, ese es el enrutamiento, usted planea su viaje. Y el forwarding es el proceso para ir en cada uno de los puntos de intercambio. Si usted está planeando ir de Nueva York a Japón, es probable que usted tenga que llegar a una serie de aeropuertos. Entonces, en esos aeropuertos usted hace escala y ese es el proceso de forwarding. Usted llega por una puerta de entrada o un gate, llega a una compuerta de entrada del aeropuerto y luego tiene que irse a otra para tomar su vuelo que lo lleve a su destino. Eso es lo que se conoce como un proceso de forwarding. Si quisiéramos ver un poco más en detalle, digamos, como algunos elementos que están al interior de un enrutador, podríamos ver que hay un algoritmo de enrutamiento que es el que se encarga de alimentar la información para generar algo que son las tablas de forwarding locales. Estas tablas de forwarding locales tienen una estructura muy simplificada, pero parecida a esta, donde nos dicen que si hay un encabezado cuyo valor es el 0100, el puerto de salida de ese paquete que tenga ese datagrama que tenga ese encabezado se irá por el enlace 3. Si ahora el valor del encabezado es 0101, entonces se iría por
el puerto 2. Si es el 0111 sería por el puerto 2 también. Entonces observemos que a veces los puertos se pueden reutilizar para llegar a diferentes destinos. Y si es el valor del encabezado es el 1001, pues iríamos por el puerto 1. Algunos elementos importantes aquí para entender es que el algoritmo de enrutamiento entonces determina cuál es la ruta que deben seguir desde el origen hasta el destino para llegar o atravesar toda la red, mientras que la tabla de forwarding determina cuál es digamos, el enrutamiento local. Cuando llega un datagrama a este enrutador, entonces el forwarding es el que determina cuál es la ruta que debe seguir ese datagrama. El algoritmo de enrutamiento trata de calcular o estimar cuál es la mejor ruta para llegar desde el origen hasta el destino.